Y con el permiso de ustedes, grabamos la clase. Vamos a empezar con el PowerPoint y empezamos. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo. Gracias por una noche más, por conectarse al estudio de la palabra de Dios. Seguimos avanzando en la obra del Salvador. Hoy vamos a ver un día triste, un día que nos aflige el alma al ver que nuestro Señor Jesucristo injustamente es condenado eh, a la muerte de cruz. Pero vemos a largo plazo que esa fue la voluntad de Dios y el único propósito divino para salvarnos de nuestros pecados, concedernos eh, la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a ver hoy esa historia, aplicar a nuestras vidas y sobre todas las cosas atesorar el bendito regalo que el Señor Jesucristo nos ha dado, que es la fe. Muy bien, vamos avanzando la lección 6. Nomás nos quedan dos más a partir de esta lección. Y hoy vamos a estudiar Jesús es crucificado. Lucas 23, 13 al 34. Vamos a usar las 4C para estudiar esta historia. Postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por el privilegio de un día más de vida, un día más de vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esta clase pidiendo que sea Él, a través de su Espíritu Santo, quien nos abra el entendimiento para estudiar su palabra y aplicar a nuestras vidas. Empecemos con esta oración. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados, que te clavaron en la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, los objetivos de esta lección son tres, como ya es de costumbre, usar el método de las 4C para la historia bíblica asignada para esta clase, identificar los pasos para cumplir el proyecto final de este curso y al fin compartir su plan para cumplir con el proyecto final. Excelente. Bueno, vamos a hacernos esta pregunta. Yo sé que lo hicimos en el grupo de WhatsApp, tuvimos tiempito para pensar y también para pues participar en esta clase. Entonces, la primera pregunta dice, podemos contestar las dos a la vez. Dice, ¿qué fue lo que más le impresionó a usted de esta historia bíblica? Específicamente estamos hablando de Lucas capítulo 23, los versículos 13 al 34. Entonces, es la primera pregunta y la segunda va conectada con la misma. Dice, ¿qué significado espiritual tiene para usted la crucifixión de Jesucristo? Entonces, adelante, hermanos, hermanas, les escucho con todo gusto. Adelante, Daniel. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Bueno, lo que a mí más me impresionó de la historia es la dureza del corazón del pueblo de Israel, empecinados en por querer, como se dice, hacerle daño al Señor, escogieron a Barrabás, ¿no? O sea, ellos decidieron coger una persona totalmente que era lo opuesto. Eso fue lo que más me impresionó. Y lo segundo, el significado espiritual es en sí el triunfo de Jesús, es el triunfo de la vida sobre el pecado, sobre la muerte y el gran amor que nos tuvo a darnos su vida en sacrificio para salvación de muchos de nosotros. Gracias, querido Daniel. Excelente. Un significado espiritual de gozo, de alegría, saber que somos receptores de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Querida Olga, adelante. Doctor, Olga, sí, excelente. Ahora sí. Jesús no se, lo que más me impresionó fue que Jesús no se defendió
ante el juicio de los sacerdotes y de bueno, del pueblo judío, fue una blasfemia religiosa que le levantaron a él, ¿no? Y lo llevaron a Pilatos y lo llevaron para un lado, para el otro, y sin embargo Jesús, obediente al Padre y obediente a los hombres, nunca se defendió. Y en cuanto a la otra pregunta, Jesucristo en la cruz derramó su sangre y lavó el pecado del mundo y cargó con los pecados de la humanidad y los depositó en el infierno, porque bajó al Gracias. infierno después de muerto. Ok. Gracias, hermana. Muy bien. Querido Jesús, adelante, hermano, le escuchamos. Bien, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los hermanos que están participando en este curso. Bueno, a mí me impresionó bastante porque es que todo eso estaba escrito, ¿no? No fueron los judíos que entregaron al Señor, sino que ahí estaban los líderes religiosos involucrados, los fariseos, los saduceos y el Imperio Romano también. Y todo eso ya estaba predicho por el Señor, como Cordero fue llevado al matadero delante de sus taquiladores. Pero me impresiona hasta dónde llegan nuestros sentimientos, ¿no? O, humanamente, ¿verdad? Por eso que dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Es tremendo tener unos sentimientos así, ¿verdad? Gracias, Jesús. Querida Stephanie, buenas noches, bienvenida. Estamos en esta parte de contestar las dos preguntas, ¿verdad? Las dos a la vez estamos contestando. ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta historia, de la historia de la crucifixión de Cristo y también qué significado espiritual tiene para usted la crucifixión? Adelante, hermana, bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias, pastor. Realmente me impresionó mucho como ese fanatismo que tenía el pueblo en que Jesús fuera condenado y que liberaran a Barrabás haciendo un homicidio, eso, un homicida, o sea, eso me impactó bastante. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿qué significado espiritual tiene? Para mí, la crucifixión aquí, para mí, salvar a la humanidad de la condenación de la que ya, del pecado, que obviamente la paga del pecado es muerte, por eso Jesús pagó por nosotros y nos otorgó la salvación. Gracias, querida Stephanie. Muy bien, muy bien. Un significado de gozo, de alegría que el Hijo de Dios se haya humillado tanto para darnos lo que tanto necesita nuestra alma. Querido Juan, adelante, hermano. Yo quería acotar un poquito con la experiencia mía. Ujú. Eh, yo hace poquito estuve tratando de estar frente a un juez que me llamó para que me habían hecho una multa por un terreno que tengo y traté de acercarme a él, pero de ninguna forma pude llegar. ¿A dónde llego con esto? Nosotros, acá estaba todo este tribunal juzgando al juez que va a reinar y que va a juzgar al mundo y a todos cuando llegue el tiempo. Entonces, eh, la humillación a la cual se sujetó nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que Él renunció a todos sus fueros, a todo lo que Él, el poder que Él disponía, a todo eso renunció para dejarse juzgar por un tribunal que no tenía nada de honorable y por lo cual lo condenaron como un criminal, como cualquiera. Incluso Barrabás tuvo más privilegios que el Señor Jesucristo. Entonces, lo que me da tristeza es que seamos tan ciegos, estemos tan ciegos y este mundo esté tan ciego que no reconozca la presencia del Rey de los Reyes que se había acercado a su pueblo. Gracias, querido Juan. Gracias por contarnos la experiencia. El video nos decía eso, ¿verdad? La impotencia que siente el ser humano al ser juzgado injustamente, al ser eh, eh, acusado, si se podría decir, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Jesucristo. Gracias
contarnos, hermano. Querido Ricardo, adelante, hermano. Le escuchamos su comentario. Gracias, pastor, rápido. Además de los comentarios de los compañeros que lo impresiona a uno, a mí siempre me impresiona la unidad que existe en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya eso estaba señalado en Isaías 53, versículo 10, y cómo se cumple la palabra. Entonces hay una relación, hay una unidad total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Muy bien. También voy a leer acá el mensaje de Nelson. Dice, la dureza del corazón de sí mismo, de su mismo pueblo, y la otra, el amor que mostró hacia la gente, ¿verdad? Que sean perdonados. Sí, gracias, hermano, porque Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Excelente, excelente. Entonces, como bien decía Jesús, como decían también Ricardo, todo eso estaba escrito que iba a suceder, como el, el profeta Isaías describe de una forma magistral, maravillosa, el sufrimiento del Viernes Santo en los capítulos 52, empezando la 52 y 53, ¿verdad? Sin embargo, que Jesucristo lo haya vivido en carne propia, que Jesucristo lo haya sentido en carne propia, el rechazo, como bien dijeron ustedes, de su creación, de esos insignificantes creados por su palabra, por su poder, ¿verdad? Que como dijeron ustedes, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, ¿verdad? Una miserable creación, juzgarlo con mentiras, con engaños, con traiciones, con intereses personales, pero vemos que Jesucristo lo hizo con valor, con alegría, con gozo, porque sabía que al final eso nos traería el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, hay un pasaje hermoso aquí que nos muestra el pago de nuestra redención, de toda nuestra deuda que fue hecho con su bendita sangre. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con este texto bíblico, por favor. Amén. Ricardo, adelante. Gracias, Tengan, hermano. tengan presente que han sido rescatados de tal manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y les ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Primera de Pedro, Amén. capítulo 1, del 18 al 21. Amén. Gracias, querido Ricardo. Ahí está. Entonces, tenemos esa esperanza viva de que un día, con nuestros propios ojos, lo veremos al Salvador del mundo, ¿verdad? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar un poquito la historia. Como dijeron ustedes, me gustan mucho las palabras de Juan. Nos entristece al ver la hipocresía de la gente, al ver tanto odio tenían por el Mesías prometido, que quisieron deshacerse de él a toda costa, ¿verdad? Este día Satanás estaba trabajando como una máquina a todo vapor. Era su última oportunidad de hacer que todo el plan eterno de salvación se viniera abajo, ¿verdad? Ah, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo avanzó, siguió valientemente por amor a nosotros, ¿verdad? Murió, bueno, fue crucificado injustamente. Ya mencionaron un poquito que Jesús, ¿verdad? Pilato 3 veces quiso ayudarlo al Señor, no encontró eh, razón para juzgarlo, que merecía la muerte, específicamente de 3 cargos que lo acusaban a Jesús. El primero era de sublevación, ¿verdad? Era como agitar a la nación. Pilatos no vio que eso era un inconveniente.
Después también era acusado de que Jesús prohibía el pago del impuesto al César, cuando bien nos dice Jesús mismo, ¿verdad? Cuando le hicieron la pregunta, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al fin, después le acusaron que Jesús se hacía pasar por el rey de Israel, a quien Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor Jesucristo le dijo, tú lo dices, ¿verdad? Pero Pilato vio que no era una razón para condenarlo a muerte, ¿verdad? Sin embargo, era tanta lo ciego que estaba el pueblo de Israel, lo, eh, no sé, tanto odio que tenían por el Salvador del mundo, que lo rechazaron. Sus ojos estaban nublados, sus oídos taponados, que no entendían nada del mensaje profético, del mensaje del Mesías prometido. Todo lo contrario, querían deshacerse de él. De él, ya dijeron ustedes, pidieron a Barrabás. Imagínese usted, ese sí era un revoltoso, ese sí había cometido homicidio, ¿verdad? Sin embargo, a él lo pidieron que lo soltara, pero Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz y vimos la humillación, vimos el desprecio, todo el mundo se burlaba. También nos cuentan otros evangelios que pusieron una corona de espinas, el sufrimiento, la sangre que derramaba al viajar. Y también en la cruz con los brazos abiertos, con esos clavos oxidados que traspasaban sus pies y sus manos, ¿verdad? Entonces, si podríamos hablar del sufrimiento de Cristo, nos faltaría el tiempo para hablar. Pero así fue como pagó los pecados, nuestros pecados, de todos, los nuestros y los de todo el mundo, debo decir. Excelente, entonces vamos a avanzar con la parte de considerar. Estamos en las 6 preguntas de la historia bíblica. Aquí vamos a investigar los personajes, objetos, problemas, etcétera, etcétera. Y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Querida Stephanie, adelante. Había muchos personajes, pocos. Cuéntenos. Dos para ti nada más, perdón. Pilato, sacerdote, los gobernantes, el pueblo, Jesús, Herodes, Barrabás, Simón de Cirene, la multitud, las mujeres, dos malhechores y soldados. Muy bien. Excelente, excelente identificación. Muy bien todos los personajes que encontramos en el texto bíblico. Gracias, Stephanie. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontró usted en esta historia? No sé si Olga dejó la mano levantada antes o quiere eh, ayudarnos con esta pregunta. Querida Olga, Bueno, dejé la mano levantada, pero voy a responder lo que... por favor, eh, gracias. los objetos serían la cruz, los clavos, la corona de espinas y los látigos de los soldados. Y no veo más, no veo más. Y también los vestidos, ¿verdad? Hay una parte donde Ah, menciona sí, sí. que cuando Cierto. Los Herodes lo soldados. regresó a Pilato, lo mandó con una ropa burlándose de él, ¿verdad? Mm. Excelente, gracias Olga, muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Menciona el texto bíblico algún lugar en específico? Lo contesto. El Gólgota. El Muy camino al bien. Gólgota y Gólgota. Gólgota, ya llegaron, ¿verdad? Pero ¿dónde pasó Sí. el juicio? En Jerusalén, ahí en Jerusalén, pero el Gólgota también tiene otro nombre que se llama lugar de la calavera. Y también era el monte Moriah, también se le decía. El lugar donde Abraham fue a sacrificar, es el mismo lugar donde se erigió el templo, es el mismo lugar donde Jesús murió. Gracias, sí. Gólgota es el idioma hebreo
que significa calavera, ¿verdad? Es el lugar del lugar es como una forma de una calavera, por eso tomó el nombre. Excelente, muy bien. También podemos decir que en uno de los atrios del templo, ¿verdad? Donde Pilatos se quedó, porque él no vivía ahí, entonces él vino para la fiesta de la Pascua y todo eso, porque ahí siempre habían algunos revoltosos que hacían, que se rebelaban contra el pueblo, contra el Imperio Romano, y entonces ahí estaba el gobernador para mantener la calma, ¿verdad? Entonces desde su lugar donde él estaba. Querido Juan, y luego vamos con Ricardo. Sí, ahí menciona la palabra de Dios que antes estuvo en el palacio de Herodes. Ujú. Herodes lo interrogó y no lo encontró ninguna razón, aparte decía que no le correspondía a él por jurisdicción, entonces se lo mandó a Pilatos. Y después que el pueblo exige la crucifixión, es llevado el Señor castigado y llevado para su crucifixión al lugar de la calavera. Y ahí finaliza, digamos, todos estos acontecimientos. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Con eso estamos muy bien. Querido Ricardo, cuéntenos cuándo No, ocurrió no, esta no, historia. no, lo mío es parecido al comentario de Juan, en el sentido que ahí señalan a Herodes. Entonces yo le voy a hacer la pregunta, ¿quién tenía más poder en ese entonces de la crucifixión de nuestro Señor? ¿Herodes o Pilato? Porque él dice que, Pilato dice, Herodes no le encontró ningún pecado a él. Entonces mi pregunta a veces, perdón que yo pregunte ahora. Está bien, hermano. Bueno, es interesante porque podemos usar la analogía, era como se estaban tirando la pelota, la bola, ¿verdad? Eh, Pilatos vio que Jesús no era culpable que no merecía la muerte, ¿verdad? Entonces, él se enteró que Jesús era de Judea, ¿verdad? Y en ese momento estaba ahí Herodes y era su jurisdicción. Entonces Pilato, como siempre, para librarse de esta carga, dijo, ajá, es momento y le envió a Jesús a Herodes. Herodes, como decía, ¿verdad? Que estaba muy contento porque él siempre, bueno, había escuchado de Jesús, los milagros y todo, entonces quería verlo a Jesús. Dijo, ajá, esta es una gran oportunidad, yo voy a ver frente a frente que Jesús haga algún milagro. Él esperaba eso, ¿verdad? Jesús fue ante Herodes, pero no abrió la boca, no dijo nada, no le contestó nada, ¿verdad? Entonces ahí él se molestó, se incomodó, se burló con sus soldados y todo, y luego le mandó otra vez a Pilato. También hay una parte donde dice que Pilato y Herodes no se llevaban, pero por ese toma y dame, ¿verdad? Se hicieron amigos después de eso. Pero no encontró Herodes nada y lo envió a Pilatos, y Pilatos pues ya este, con esa presión de la gente, porque supuesto tampoco era que estaba bien, a ver, cualquier queja lo sacaban, ¿verdad? Del emperador romano y todo eso. Entonces, así fue como sucedió. Entonces, Herodes no tuvo mucho que ver, él trató, pero no pudo, no encontró nada, no juzgó de nada, pero Pilato fue el que dio la última palabra y dijo, ahí está, después de 3 veces, ¿verdad? Nos dice el texto bíblico. Gracias, Ricardo. Este, Poco de historia. profesor, Muchas profesor, gracias, pastor, muchas gracias. profesor, ¿puedo Sí, decir algo? claro, por Bueno, supuesto, usted sabe que sí. aquí, aquí pasa algo, ¿no? Herodes se lo devolvió porque no halló en él ningún delito. Tampoco Sí, el delito que se le está acusando a Jesús lo cometió en su jurisdicción. Se lo sí, envía a Herodes a Pilato porque en la jurisdicción de Judea es donde lo están culpando de ese delito. Y Pilato sí, tampoco haya ningún delito en él, lo halla inocente. Pero sí, Pilato
no quería tirarse la turba encima. Él estaba más pendiente, por supuesto, por su estatus político Claro. que el problema de los judíos. Y ahí fue donde decidió, bueno, voy a soltarle uno. Y entonces él pensó que iban a decir el Cristo, Jesús. No, escogieron a Barrabás. Por eso es que tenemos tantos asesinos y homicidas hoy en día y tantos delincuentes, porque eso fue lo que pedimos, un delincuente, un asesino. Gracias, Jesús. Muy bien, excelente. Entonces ya nos alargamos un poco con la historia, pero es muy, muy bueno. Querido Carlos, hermano, le escuchamos. Yo ahí creo que tengo que decir algunas cosas porque sobre toda cosa en la jurisdicción todos eran gobernantes, ya. Entonces todos tenían la misma potestad para condenar a Jesús, ya. Sino que Herodes no quiso hacerlo como dice, porque no vio como lo que él esperaba. Porque acordémonos que el mismo Herodes es el que hizo matar, creo, a Juan el Bautista, ya. Entonces es el mismo Herodes que después, cuando Jesús habla sobre la carta de divorcio, y va a la misma región. Entonces, Herodes pensaba que era la resurrección de Juan, ya. Por eso le digo, si vamos así, vamos a retroceder y con el mismo personaje de Herodes. Entonces Herodes quería ver si era o no era Juan resucitado, ya. Entonces, pero como Jesús nunca dijo nada, entonces dijo, no, este no me convenió, entonces se lo mandó nuevamente a Pilato. Y aún Pilato, él no quería condenar, porque también hay un Claro. relato que dice que la mujer le dice, no tengas que ver nada con este hombre inocente, con este hombre justo, ya que ella había soñado, dice, y le dice que no tenga nada que ver, sino él, como dice, se dejó guiar por la presión de la muchedumbre, de los fariseos, entonces él, como dijo, se lavó la mano, dijo, la sangre de este inocente no sea sobre mí, sino sobre ustedes. Gracias, Carlos. Muy Amén. bien. Sí, sí, sí. Y acordémonos que estos eran gentiles, estos no creían en Dios. Entonces, para ellos nada les iba ni les venía, ¿verdad? Lo que aquí está, lo que nos duele, como dijeron ustedes, es que el propio pueblo de Dios, conocedores de las Escrituras, querían matar al Mesías prometido y lo estaban usando a estos paganos, a estos incrédulos, que para ellos no les iba ni les venía, lo que querían era sus puestos, sus puestos políticos, su fama, su poder y todo eso. Entonces, gracias por los comentarios. También debemos decir que este era el rey Herodes, era Herodes Antipas, el hijo del rey malvado que mandó a matar, asesinar a los niños, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ahí, se volvió loco cuando escuchó el nombre de un rey. Excelente. Seguimos con la historia. Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? No sé si ya identificamos esto. Creo ya. ¿Cuándo ocurrió la historia? Querido Daniel, Ocurrió la mañana del Viernes Santo. el Viernes Santo. Excelente. Muy bien. Entonces, lo crucificaron alrededor de más o menos las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque duró 6 horas en la cruz y falleció a las 3 de la tarde. Gracias, excelente, hermano. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Qué problemas? Querida Olga, adelante, hermana. El problema era las acusaciones que se le hicieron a Jesús, como dijo usted, eh, y las tres acusaciones. Y el problema también que yo veo allí fue que Pilato era romano y el gobernador de donde era Jesucristo de Nazaret también era romano. Y la acusación era sacerdotal, de la política, los sacerdotes judíos también lo implicaban con la política, como que se sublevaba, ¿no? Ujú. Sublevaba al pueblo. Eso es lo que yo entiendo. El Gracias, problema era Olga. ese. Ok. Gracias, Olga. Querida Stephanie, adelante.
¿Algún problema que usted identificó? Bueno, yo identifiqué, similar a la hermana, que condenar a Jesús injustamente y crucificarlo. Esa fue mi nota. Gracias, hermana. Muy bien. Daniel. Yo identifiqué en el versículo 27 que habían muchas mujeres que lamentaban y lloraban. Eso es un gran problema. El pueblo una parte del pueblo lamentando esa situación. Gracias, hermano. Nelson también nos dice la injusticia cometida. Excelente. Pastor, Entonces ustedes yo quiero identificaron. hacerle una preguntita, pastor, Sí. en cuanto a la crucifixión. Si él murió el viernes por la tarde, ¿Mm? entonces el viernes por la tarde, para que resucitara y durara 3 días y 3 noches. Si el viernes por la tarde, ajá, entonces la noche del viernes, el sábado, hay una noche y un día. La noche del sábado hay un día, una noche y el domingo, entonces no duró 3 días ni 3 noches en la sepultura. Pregunto yo. Gracias, Jesús. Bueno, excelente pregunta. Eh, es interesante analizar los tiempos de los judíos, las horas como contaban ellos los judíos, ¿verdad? Entonces, yo sé que ahorita no vamos a sacar los 3 días, ¿verdad? Porque es tiempo y todo eso. Pero analizando el tiempo que ellos cuentan los judíos, cuando amanece, cuando oscurece, cómo cuentan las horas y todo, sí da perfectamente los 3 días. Entonces, es cuestión de ver cómo veían los judíos el tiempo, pero ahorita no vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Pero sí salen los 3 días. Humanamente, así a simple vista parece que no, pero sí, haciendo las cuentas tomando detenidamente, sí sale. Gracias, hermano, por la pregunta. Podemos hablar un poquito después de la clase también sobre esa parte. Escuchemos a Carlos. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene otra identificación del problema? No tanto, bueno, identificación del problema, sino el comentario del hermano. Lo que pasa es que ellos se guiaban con el calendario, se puede decir con la hora de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso era un día. Y en la noche, Sí. para ellos contaba el día es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces ahí es que concuerda. Ya. Entonces Gracias, ese, querido ese es el Carlos. horario de ellos. Ujú. Me- Sí, es un poco complicado, ¿verdad? De entender o poner a hacer las cuentas, pero sí, sí sale exactamente. Excelente, entonces ya identificamos algunos problemas y también podemos mencionar que aquí hubo un complot para los reyes, las autoridades. Acuérdense que Jesús ya venía diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que voy a ser entregado en manos de pecadores, maestros de la ley, y me van a condenar a muerte, ¿verdad? Entonces se cumplió perfectamente todos. Ustedes leyeron y saben históricamente que todo lo que hicieron para juzgar a Jesús fue falso, fue algo a la ligera. Ellos mismos tenían leyes concretas de que todo el Sanedrín tenía que estar junto a una reunión, una asamblea especial para hablar de un caso y para llegar a una resolución, pero en este caso hicieron todo al apuro. Todo al apuro lo que querían es deshacerse de este incómodo, de esta piedra de tropiezo, de esta incomodidad que no les dejaba en paz, ¿verdad? Y lo hicieron. Lo hicieron usando personas que am, testificaran falsamente, hicieron al apuro, hicieron en la noche cosas que ellos mismos escribieron en sus leyes que no podían hacer, ¿verdad? También vemos que la serpiente, que la profecía de Génesis 3:15, serpiente le mordió en el talón, ¿verdad? A Jesucristo, como nos dice ahí. eh, Pareciera que Satanás estaba ganando, ¿verdad? Pero después vemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
¿Se resuelve o no se resuelve los problemas que ustedes identificaron? ¿Se resuelve o no se resuelve? ¿Qué piensan? Daniel, Pienso que sí se resuelve. En el verso 34 él habla del perdón. Vemos que se va cumpliendo el propósito para el cual él fue escogido, ¿no? Entonces, pienso que sí se resuelve porque hay amor y perdón a la vez. Intercede gracias, por Daniel. nosotros. Gracias, Daniel. Querido Carlos, adelante. Pastor, Ajá. Primero Carlos y luego Sí, va Jesús. el problema que sí se resuelve, porque aún en el problema de los judíos, de los sacerdotes, todo ellos querían que se resuelva el problema de ver muerto a Jesús. Entonces, para ellos se resolvió la muerte de Jesús. Amén. Y para nosotros se solucionó el problema porque por medio de esa muerte pudimos alcanzar a obtener vida eterna. Amén. Gracias, querido Carlos. Excelente. Jesús. Sí, yo quería decir casi igual, lo mismo. Se resolvió el problema porque él cuando estaba ya crucificado dijo, consumado he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, Gracias, y Jesús. entonces entregó el fruto. Sí, la palabra griega que significa tetelestai, ¿verdad? Que todo ha sido cumplido, consumado es. Excelente, muy bien. Entonces, gracias, Carlos, Jesús. Ustedes dijeron muy bien, ¿verdad? En este momento pareciese que los enemigos están ganando. El que les hacía la vida imposible, el que les quitaba el sueño a estos rabinos, a estos maestros de la ley, a estos judíos, ya no les iba a molestar más. Humanamente parece que con la muerte de Cristo todo iba a pasar, iba a estar, volver a la tranquilidad, ¿verdad? Pero del otro lado, del lado espiritual, Jesucristo estaba llevando a cabo la obra redentora de salvarnos de nuestros pecados, muriendo en la cruz, ¿verdad? Con las manos abiertas, diciendo, he muerto por toda la humanidad, ¿verdad? Mis brazos están abiertos para perdonar los pecados del mundo, ¿verdad? Muy bien. Excelente, entonces vamos avanzando con la parte de consolidar aplicación práctica a nuestra vida. Querido Ricardo, adelante. Ricardo, hermano, el micrófono. sí, yo me iba a referir al punto anterior, es cuando dice Pablo en 1 Corintios, se olvida es la muerte en victoria. Con la resurrección de Cristo murió Satanás, mató a Satanás porque resucitó. Eso está como usted lo sabe, Pablo lo señala, se olvida es la muerte, fallaste la muerte. A eso es lo que me iba a referir Gracias, rápidamente. hermano. Sí, Amén. sí. La serpiente antigua, ¿verdad? Fue, si decimos acá una palabra, es como machacada, chancada, aplastada la cabeza. Gracias, hermano. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Ya vimos de lejos la hipocresía de la gente, ya vimos esa, esos corazones de piedra de no escuchar, de no creer en el Mesías prometido, ¿verdad? Pero, ¿qué tal nosotros? Pongamos esa palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Empezando, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Aquí estamos ya las 4 preguntas de consolidar la aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Qué título le daría usted? ¿Qué fue lo que usted sacó, hizo una síntesis de esta historia? Querido Ricardo. No, yo propondría un título, así si hago un ensayo, así es el verdadero amor incondicional. Pondría esa historia, ese título, porque ahí vemos el amor incondicional que Jesús nos dio amor primero a nosotros que nosotros a Él.
que entregó su vida para la salvación nuestra. Entonces ese sería el título. Así es el verdadero amor incondicional. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. Daniel, Bueno, yo le pondría un mensaje de amor. un mensaje de amor, ¿verdad? Excelente, gracias. También podemos decir, ¿verdad? Jesús, con el corazón en la mano, hizo la última oración por la humanidad, diciéndoles, Padre, perdónale lo que porque no saben lo que hacen. Querido Carlos, y luego vamos con Olga. Yo le pondría el justo paga por los injustos como título. Gracias, hermano. Muy bien, me encanta eso. Olga, querida Olga, el micrófono. Bueno, seguimos. Sí, Seguimos con disculpe. la siguiente pregunta. Olga, adelante. Jesús entregó la vida por nosotros. Jesús entregó Así la le vida por pondría. nosotros. Querido Gabriel, ¿tiene un comentario antes de pasar con Stephanie? Bueno, pensamiento que yo pienso hacer es el Salvador sentenciado a muerte, porque realmente Jesús vino a salvar a la humanidad perdida, pero fue sentenciado a muerte por los pecadores. Gracias, hermano. Muy bien. Yo digo, El pastor, muriendo para dar vida. muriendo para dar vida. Excelente, excelente. Bueno, muy bien, con esos títulos están fantásticos. Bueno, querida Stephanie, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿O tenía un título, la pregunta anterior, o quiere avanzar con esta? Adelante, Stephanie. Era para la pregunta anterior, pero ya, está bien, ya la Bueno, dijeron. también, dele nomás la anterior. Un gusto, claro. Ok, morir por amor. Morir por amor, muy bien. Excelente, gracias, hermana. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pensando, estamos en el lado de la multitud, estamos en el lado de las mujeres que se compadecieron de Jesús, que lloraron, pero fueron lágrimas de fe o no más de pobrecito como sufre, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Qué pecado vemos nosotros? Olga, adelante. Desactive el micrófono, hermana, para que le escuchemos. Cada vez que yo cometo un pecado, estoy crucificando a Jesucristo, estoy lacerándolo, porque me aparto de Él, me aparto de Él. Con el pecado nos apartamos de Dios. Gracias, Entonces, Olga. ok. Sí, rechazando, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué pecado? Pastor, yo diría que el pecado, todos somos pecadores y Él murió por todo. Y Pablo dice que murió por todo para que lo que vivamos no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Jesús. Querido Ricardo. El pecado que yo veo en esta historia es la de la muchedumbre y de todos nosotros, que nos dejamos llevar por falsos líderes, por falsos políticos, que están trayendo consigo unas ideas diferentes, unas ideas apóstatas, que están cambiando las cosas buenas por cosas malas. Esto es el gran pecado que veo en ellos y que actualmente se está dando en este momento en el mundo. Muchas gracias. Amén. Gracias, Ricardo. Bien dicho. Muy bien. Excelente. También podemos pensar en las veces que hemos fallado, ¿verdad? Pensando en esa misma multitud que
Hace pocos días gritaban al unísono, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Esos hosanas fueron cambiados por crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Entonces, nosotros también vamos a reconocer nuestras ofensas, nuestro enfoque no siempre está en el Mesías prometido, en las cosas del reino de los cielos. Y tanto estamos enfocados en las cosas terrenales que a veces se nos nubla los ojos, se nos tapa los oídos, se nos endurece el corazón y creemos que las cosas espirituales no son tan importantes como la Biblia nos los muestra, ¿verdad? A veces damos por sentada la obra redentora de Cristo, como siempre decimos, para que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados, para que el Señor haya quitado la culpa de nuestras vidas. Jesucristo tuvo que morir y no cualquier muerte, sino la muerte en la cruz como el peor criminal, esa muerte que fue catalogada la peor, la más severa, la más cruel, la más inhumana posible, ¿verdad? Entonces así murió Jesucristo, porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado que es muerte, y el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En la mañana mencionaba, podemos mencionar toda la historia, ¿verdad? A mí me encanta la parte donde dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. También me encanta que Jesús dedica tiempo para hablar con esas mujeres, a pesar de que la sangre, el dolor, el cansancio estaba a flor de piel, todavía él tuvo esa gracia, esa misericordia, esa empatía con otros. Querida Estefanía, adelante, hermana, ¿qué? Versos y palabras. Definitivamente comparto el mismo versículo que usted, donde Jesús en medio de esa angustia y esa agonía, wow, ahí me quedé obviamente impactada también por su gran amor, porque en medio de todo eso Jesús allí pide al Padre perdón por quienes lo están maltratando, quienes lo están llevando a la muerte, que es algo bien difícil. Y qué bonito cuando Jesús ora de esa forma, porque realmente nos da un gran ejemplo de amor. Gracias, querida Estefanía. Bien dicho. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario en esta parte? Bueno, quizás las palabras están por demás, ¿verdad? Que la muerte de Cristo, aunque sucedió ya muchos años atrás, más de 2000 años, usted y yo seguimos cosechando los benditos frutos del perdón, de la gracia y de que somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Al igual que la multitud, no merecíamos nosotros, no merecemos que el Hijo de Dios justo, perfecto y santo se haya tomado la molestia, la libertad de morir por nuestros pecados. Eso es amor en toda su expresión. Eso es gracia, misericordia que Jesús todos los días nos muestra, ¿verdad? Cuando leemos estos textos bíblicos, cuando recordamos, se nos eriza la piel de ver cuánto sufrió el Hijo de Dios. Usted y yo sabemos que en Estados Unidos, ¿verdad? La película que hizo Mel Gibson, no sé si habrán escuchado, La crucifixión de Cristo. Muchos comentaban que a veces no querían ver en Estados Unidos por el nivel de violencia que es, ¿verdad? La sangre que se ve y todo eso. Pero dicen que eso no fue ni una milésima, ni una pequeña parte del sufrimiento real que Cristo sufrió en la cruz, en el Calvario, en ese camino, en ese lapso hacia el Calvario, ¿verdad?
y se lo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, nomás para tener en mente, valorar, atesorar ese gran sacrificio de Jesucristo por nosotros y darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque no lo merecíamos, no hemos hecho nada para ganarnos, para recibirnos, solo el Señor nos ha dado de pura gracia. Entonces, es un gozo, es una alegría y eso nos motiva a servir al Señor. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué me cuentan? ¿Qué pedirían ustedes? Mucha fe y para que no caigamos en la cobardía de negarlo, de apartarnos de él porque por una prueba, por alguna cosa, ¿no? Mucha fe. Gracias, querido Jesús. Daniel, hermano, adelante. Bueno, yo pediría mucho amor para mis enemigos y los que critican o me persiguen o cualquier adversario que se presente. Gracias, querido Daniel. Sí, porque ahí es cuando realmente sale a relucir los frutos de nuestra fe. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más pediríamos? Bueno, podemos decir que el Señor nos mantenga firmes en su palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos lleva a los pies de Cristo. La palabra de Dios nos recuerda que Él es quien nos ha dado la fe para que lo miremos a Jesucristo como nuestro único Salvador de todos nuestros pecados, como el único camino, ¿verdad? Como dice la Biblia mismo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al Jesucristo es el camino que nos lleva al cielo. Él nos toma de la mano y nos lleva a los pies de su Padre eterno. Entonces pedimos que el Señor nos mantenga firmes en la fe, viviendo en este mundo con tantas tentaciones, con tantas distracciones, si se podría decir, pero encontramos la, la espada poderosa que destruye las artimañas del diablo, que es su bendita palabra. ¿Verdad? Excelente, hermanos queridos, hermanas en Cristo. Vamos a hablar un poquito del proyecto final, ya se nos acerca. Y unas cositas, la importancia del proyecto final, ¿verdad? Em, es necesario para aprobar el curso. em, eh, Llega el proyecto final, su proyecto final llega a mis manos. Yo lo reviso, mando mis notitas y yo envío un informe al director académico. El director académico pone la nota en su expediente. Entonces es un proceso, muchos pasos, ¿verdad? Entonces usted puede tomar muchos cursos en la academia, pero si no entrega ese proyecto final, no va avanzando a los siguientes cursos, ¿verdad? Por eso es muy importante y cada vez queremos hacer los proyectos finales más sencillos, que no sean tan complicados, ¿verdad? También otra cosa del proyecto final es para ver cuánto ustedes han asimilado, han aprendido de la clase, si les ha sido favorable para ustedes, ha habido algunas cosas que no han entendido claramente y todo eso. También una oportunidad para ver cómo podemos nosotros enseñar mejor. Querido Carlos, tiene una pregunta. Sí, pastor, una pregunta sobre cuál sería el tema del proyecto final. De todo lo que hemos visto, lo resumimos, lo mandamos el video así o cómo. Ya, ahí sí. Excelente pregunta. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a mostrar como el bosquejo, el libreto del proyecto final. Entonces, y ahorita le voy a ir explicando, querido Carlos. Bueno, a ver aquí qué dice: es necesario para aprobar el curso, es una oportunidad
para ver qué has aprendido. Bueno, sí, ya hicimos, ¿verdad? Muy bien, aquí está. Dice, compartir una historia, una de las historias de este curso utilizando el método de las 4C con un grupo o con otra persona. Puede ser una persona, puede ser 5, 10, 15, 20 personas, como el Señor le bendiga. Siempre el énfasis, la proclamación de la ley y el evangelio que vemos en las últimas 4 preguntas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí voy a compartir con ustedes el guión del proyecto final. Ustedes me avisan si se ve la pantalla. Muy bien. Querido Carlos, mire, aquí tenemos, dice, este es el proyecto final. Dice, elija una de las 8 historias que nosotros estudiamos. Por ejemplo, aquí está la primera historia, Jesús perdona pecados. Y usted va a decir, a mí me encanta esa historia porque veo el valor de los amigos, estos amigos que llevaron a este paralítico a los pies de Jesús, pero no pudieron ingresar por la puerta, rompieron el techo y lo bajaron, ¿verdad? Esa puede ser una historia, la alimentación de los 5,000, la entrada triunfal a Jerusalén, la primera cena, Getsemaní, y ya vamos viendo el sufrimiento, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces usted escoge una de estas historias, la que le guste, y va haciendo todo lo que hicimos en la clase. Entonces usted va preparando este bosquejo, lo prepara, este estudio bíblico, con, con la Biblia en la mano, va identificando los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, se soluciona. También vamos a recordar, hay historias bíblicas que no se soluciona el problema y está bien, podemos decir, no, no se solucionó el problema. Muy bien, esa es la primera parte. Seguimos aquí las 4 preguntas. Aquí usted le da el título a su estudio bíblico, a su historia, ¿verdad? El título que usted crea conveniente, una síntesis de la historia. La aplicación práctica, ¿verdad? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida aquí antes de que usted enseñe a otros? Hace una autoevaluación de su vida, de su comunión íntima con Dios y cómo ha ofendido al Señor en pensamiento, palabra y obra. Aquí, ¿verdad? Usted ya tiene sus notitas ahí. Eso es lo que usted identificó. Y después va a hacer la pregunta a las otras personas. ¿En qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios? Aquí puede un versículo o toda la historia, ver en lo más las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, qué hizo Jesús por usted para mostrarle la gracia, el perdón y la salvación eterna. Entonces aquí vemos la ley de Dios en todo su rigor que me muestra que soy un miserable pecador. Acá vemos el Evangelio, el dulce Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, lo que hizo Jesucristo, lo que yo no pude, puedo ni podré hacer jamás. Jesucristo lo hizo en mi lugar. Y aquí están los frutos de nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué pediré? Que Dios obre en mí, ya con un corazón agradecido. Cristo me ha perdonado, Cristo me ha buscado, Cristo me ha rescatado, Cristo me ha declarado justo y inocente. ¿Cómo puedo yo en gratitud servir al Señor? Ahora viene la parte de la introducción, ¿verdad? La introducción, como en cualquier escrito, como a cualquier eh, am, documento, si se podría decir. Usted va a buscar una introducción. La introducción es una conexión, un gancho que conecta a la audiencia con el texto bíblico que usted va a enseñar. Pongamos un ejemplo, si usted va a usar la historia de Jesús perdona pecados o Jesús sana al paralítico, ¿verdad? Ahí usted puede usar una introducción, no sé, me viene a la mente, puede decir, tienes tu mejor amigo, ¿verdad? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué es capaz de hacer tu mejor amigo por ti? O algo así, ¿verdad? Entonces ahí va a decir, no, mi mejor amigo es
lo que sea, y va a decir, y usted ahí hace la conexión. El texto bíblico nos cuenta de 4 amigos, íntimos amigos, que querían llevar a el paralítico a los pies de Cristo, pero y ahí no podían. Esa es una introducción. Usted capta la atención de la audiencia y rápidamente les introduce el texto bíblico, ¿verdad? Eso va a tomar un poquito más de tiempo, no siempre es fácil hacer esa captación, esa introducción, ¿verdad? Pero poquito a poco. Aquí estamos en la parte cómo va a comenzar la historia para captar la atención de la audiencia. Entonces usted aquí mira la audiencia. Si la audiencia son niños, usted va a tener que usar como algo visible, quizás un video, quizás algo, una dinámica de grupo para que los muchachitos no se aburran, ¿verdad? Si la audiencia es adulta, pues usted también va a tener la opción, va a contar en sus propias palabras o va a leer el texto bíblico. Si la audiencia no conoce nada de la Biblia, es mejor usar sus propias palabras porque hay algunos términos bíblicos que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero si la audiencia ya conoce de la Biblia, es mejor leer el texto bíblico tal y cual como está, ¿verdad? Muy bien. Y eso es todo. Eso es todo. Luego acá hay una parte final. Va a ser, va a enseñar esta historia, ¿verdad? Ya tiene preparado el estudio bíblico. Ahora busca, puede ser a su esposa, esposo, hijos, hijas, mamás, papás, vecinos, vecinas. Y usted dice, esta historia voy a enseñar a ellos. Y luego va a ser una pequeña grabación o foto para mí está bien. Entonces, que sea la grabación cortita, que no sea grande, porque usted sabe que si es muy larga, no se puede enviar y todo eso. Entonces, que sea una grabación está bien o una foto. Lo importante es que ustedes usen este método y ya lo pongan en práctica. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Hablé un montón con este proyecto final. Querido Carlos. Profesor, ¿usted nos pasa el formato por PDF para nosotros poderlo descargar y así lo podemos llenar? ¿O Sí, les cómo voy a es? pasar ahorita después de la clase junto con la grabación, les voy a enviar este proyecto final está en 2 formatos, PDF y también Word, que es más fácil para poder escribir. Ricardo, hermano. No, la misma pregunta, veo que sí, nos lo va a enviar en formato en PDF, Sí, pero la introducción no es lo primero que viene que uno debe señalar, la introducción, o sí. seguimos, bueno, o el formato, o como lo dice el formato. Es Es- como ustedes deseen hacer, ¿verdad? Pueden empezar fácilmente por la introducción y van avanzando hacia arriba. Entonces, como ustedes les parezca conveniente, ese es su, su proyecto final, ¿verdad? Sí, siempre es bueno empezar con la introducción, ¿verdad? Entonces, como usted vaya escribiendo, nomás que así lo formatearon este proyecto final. ok, Gracias, hermano. gracias, Eh, gracias. sí, de nada, hermano. Querido Daniel, Quisiera saber desde cuándo se lo puede enviar y hasta cuándo lo va a poder recibir. O sea, los tiempos. sí, Gracias. normalmente es, gracias, querido Daniel, por la pregunta. Normalmente es justo después de que terminemos la lección, la última lección. Entonces, terminamos este curso de hoy en 8. Cuando terminemos la lección 8, ustedes ya pueden enviarme, porque si me envían antes, les voy a ser sinceros, los documentos, los mensajes por WhatsApp se pueden perder y no me doy cuenta. Pero ya cuando empieza la fecha, yo recibo, los archivo y así no se pierde, porque a veces hay los mensajes de WhatsApp que están con 24 horas de duración y a veces se nos borra. Entonces, ya a partir del miércoles, no sé qué fecha es, 15 parece. No, no es 15. Estoy perdido. Bueno,
Pero ya a partir del miércoles ya a partir de las 8 o 9 de la noche me pueden enviar el proyecto final. Gracias, Daniel. Y van a tener, normalmente yo doy 3 semanas para entregar el proyecto final. Si por A o B razones, por razones o circunstancias ajenas a nuestra voluntad, toma un poquito más de tiempo, no se preocupen, pueden enviarme un mensajito personalmente pidiendo una extensión de tiempo y con gusto. Gracias, querido Daniel. Entonces, a partir del 13 de noviembre, pueden enviar el proyecto final y de ahí 3 semanas. Gracias. Muy bien, y aquí está un poquito, ¿verdad? ¿Qué historia de las 8 escogió usted? Ahí tiene la opción. El documento del proyecto final tiene ahí las ocho lecciones con el texto bíblico y todo. ¿Con quién va a compartir esta historia? Usted ve ahí a las personas, como dije, puede ser con una persona, con 5, con 10 o con 20, lo que el Señor le ponga ahí al frente. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es criterio personal, ¿verdad? Quizás va a ser en su casa, usted invita a alguien, un cafecito, en su casa hace el estudio bíblico o también va a ir a visitar a alguien en su vecindario, a sus familiares, no sé, su señora, sus suegros, yernos, cualquiera, ¿verdad? Esa pregunta, pues, es obvia, ¿verdad? ¿Estás nervioso? Ah, claro que sí. Las cosas del Señor siempre son tan sagradas que a veces uno, siendo mortales, sentimos ese nerviosismo, pero el Espíritu Santo les va a dar la fortaleza espiritual para que enseñen esta historia preparado por ustedes y así van practicando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario final? Y si no, aquí está la tarea para el día lunes, cómo se ha ido el tiempo. Entonces aquí vamos a ver eh, la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. También vemos que un hombre se compadeció de Jesús, fue a pedir a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús y le dio cristiana sepultura. Otra vez para que se cumpla la escritura. Bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a concluir esta clase con una oración. Eh, Vamos a resaltar lo que Jesucristo hizo por nosotros al morir crucificado en esa cruz por cada uno de nosotros. Padre Celestial, postrados a tus pies, Señor, recordamos el gran amor que tuviste por cada uno de nosotros, que te humillaste hasta lo más bajo, Señor, y moriste en la cruz, muerte de cruz. Señor Padre eterno, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de abrir las páginas de la Biblia, leer las historias tan maravillosas, tan profundas que van más allá del entendimiento humano. Señor, ¿cómo pudiste ser tan bueno, tan misericordioso al morir por nosotros, injustos pecadores? Señor, pero esa era la única forma de traer paz, de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdanos a compartir con otros. Hay tantas personas que su alma está seca, que su alma está sedienta de escuchar tu palabra. Señor, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar tu palabra, si no hay quien les predique? Señor, que seamos nosotros tus instrumentos. Úsanos, Padre amado, para que vayamos y contemos a los demás la misma historia que cambió la vida, nuestra vida de adentro hacia afuera. Te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor. Haz que atesoremos, que agradecemos, que lo guardemos en lo más profundo de nuestros corazones, el regalo maravilloso de la fe, el regalo del perdón
el regalo de la salvación y la vida eterna ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que tengan una bendecida noche.